4 y vamos a leer los versículos del 13 al 17. La semana pasada Santiago nos estuvo, como pastor que es, exhortando respecto a la murmuración, cosa que no se debe dar entre los creyentes. Esto es lo que hace el mundo impío. Pero hoy va a tocar otro tema igualmente necesario e importante para los creyentes, claro. Si alguien no es creyente, pues por supuesto puede hacer lo que bien le parezca. Si alguien es creyente, pues entonces tiene que tomar buena nota de las exhortaciones que el Señor nos da a través de Santiago, y hoy va a tratar el tema de la arrogancia. Porque ninguno de nosotros es arrogante, seguramente. Pues vamos a ver. Santiago capítulo 4, del 13 al 17, nos dice la Escritura: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda arrogancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este mundo pretende hacerle creer a todos sus habitantes que somos los dueños absolutos de nuestro destino. Se nos repite insistentemente: tú decides tu futuro, tú puedes lograr lo que te propongas, tú tienes libre albedrío, tú puedes hacer todo. El problema es que esto se introduce dentro de la Iglesia y los creyentes se van convenciendo de que es así. Tenemos libre albedrío, porque lo dice el mundo. Pero lo que nos encontramos en la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es todo lo contrario. El hombre no es dueño de su destino, el hombre no es soberano, el hombre no tiene libre albedrío, mucho menos para determinar su destino eterno. Porque si el hombre tuviera libre albedrío, podría nacer en la época que quisiera. Porque hemos nacido en el siglo XXI, o en el siglo XX algunos, cuando podríamos haber nacido en el maravilloso siglo XV, que solamente por hablar de Dios te podían quemar. Eso sí que era fantástico. Si el hombre tuviera libre albedrío, podría decidir qué padres quiere tener. Si el hombre tuviera libre albedrío, podría decidir cuánto le paga Hacienda, cuánto tiempo quiere irse de vacaciones. Podría decidir si quiere trabajar o no. Podría decidir si quiere vivir a costa del erario público. Podría decidir si quiere conducir por la izquierda o la derecha, según se levante ese día y el antojo que le entre, porque tiene libre albedrío. Incluso teniendo libre albedrío, podría decidir si puede estar 3 años sin comer, porque quien tiene libre albedrío lo puede hacer. Dios tiene libre albedrío y lo puede hacer, de hecho no come. Pero aunque en nada de todo esto el hombre tiene libre albedrío, sí que lo tiene para su destino eterno. Esto sí que es impactante. Nuestro texto de hoy es bastante directo para confrontar esta arrogancia natural del corazón humano. Y este pasaje nos vuelve a exponer ante una radiografía espiritual, donde Santiago coloca al creyente frente al espejo y le pregunta: ¿vives como si Dios fuera Dios o como si tú fueras Dios? ¿Cómo vives? ¿Haces planes como súbdito del rey o como si tú fueras el rey? ¿Cómo haces los planes? ¿Reconoces tus limitaciones tanto mentales como físicas o te jactas de tu falsa seguridad de que puedes hacerlo todo? Así que Santiago, como pastor que es, nos enseña a nosotros como iglesia algunos asuntos. Nos toma de la mano y nos obliga a mirar cara a cara a nuestra arrogancia. Desde luego no nos está negando que planifiquemos respecto al futuro. Lo que sí que está negando es que planifiquemos sin Dios, lo que tiene que ver con el futuro, que planifiquemos sin Dios.
Porque uno puede ser creyente, pero en la práctica puede pensar y actuar como un ateo. Este es el riesgo. Yo soy creyente, pero cuando tengo que aplicar la palabra a mis distintas situaciones y circunstancias, la palabra no tiene ningún efecto. Entonces vivo como un ateo. Y aquí entramos en conflicto. Así que hoy vamos a ver cómo Santiago destruye, desmenuza y ataca esta arrogancia. Vamos a verlo en 2 puntos. En primer lugar, vamos a ver el hombre y su arrogancia, y en segundo lugar, el hombre y sus limitaciones. Así que vamos a ver el hombre y su arrogancia. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vamos, vamos. Esta es la condición natural del ser humano. Observa bien. Haremos esto, iremos allá, estaremos un año, traficaremos, ganaremos. 5 verbos. Ninguna referencia a Dios. Pero que Santiago se dirige a una iglesia. 5 verbos y ninguna referencia a Dios. Esta es la arrogancia superlativa del corazón en estado puro. El problema mayor viene del hecho de que Santiago se dirige a creyentes. Y lo que denuncia no es que tengamos una agenda para planificar nuestro futuro, sino la actitud espiritual que se desprende de esto, porque se planifica el futuro sin Dios, cuando resulta que Dios es el dueño absoluto de nuestra vida y es el dueño absoluto de la providencia. Y se planifica todo sin Dios. La actitud de quien dice, yo controlo mi tiempo, yo decido el lugar, yo determino el resultado, lo que muestra es una arrogancia que es precisamente un ateísmo en la práctica. Esta condición es como la gente que vivía en los tiempos de Noé antes de que Dios trajera el diluvio. Es la misma condición, nos dice Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Estaban muy seguros y confiados. Nada podía pasar, nada podía alterar su vida. Podían vivir tranquilamente, en aquellos tiempos casi un milenio, y disfrutar de todo. Dios no les hacía falta para nada. No les hacía falta para nada, solo hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahí se acabó todo. ¿Con cuánta seguridad nosotros hemos tomado decisiones en nuestra vida solo para darnos cuenta de que normalmente las cosas no suceden como las hemos planificado? No sé si os pasa a vosotros, a mí casi siempre. Pocas veces salen las cosas como las planificas respecto al futuro. Y esto es fácilmente identificable. Lo que tú pensabas hace 10 años que ocurriría para hoy, mira a ver si coincide en algo. Y posiblemente no coincide en nada. Hace 10 años, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué planes de futuro tenías? ¿Qué querías hacer? ¿Cuáles eran tus expectativas? Pues posiblemente no se haya cumplido nada. Tenemos a muchos hermanos que vinieron como inmigrantes, pensando que en España vivirían súper bien. Y lo que se encuentran es un problema, otro problema, otro problema, y todos son problemas. Son expuestos a muchos sacrificios. A quienes describe Santiago, hicieron planes para el futuro de forma arrogante. Hoy y mañana iremos a tal o cual lugar, a tal o cual ciudad. Pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia, tendré un buen trabajo, buenos ingresos, ayudas sociales, tendré. Pero no hay nada, no hay nada. Cuando caemos en la trampa de tomar nuestras decisiones sin Dios, estamos expuestos a una gran cantidad de desdichas. Porque sea lo que sea que ocurra, no ha sido porque la providencia ha actuado en condiciones normales, sino que nuestras malas decisiones son las que han provocado que estemos como estamos. Pero han sido nuestras malas decisiones, a expensas de Dios, claro. Por esto necesitamos que la palabra de Dios nos exponga una exhortación severa, porque quienes se expresan de esta manera, como aquí está citando Santiago, dan a entender que están muy confiados en sí mismos, y esto demuestra arrogancia. No expresan ni la más mínima desconfianza o duda en cuanto a si iban a poder hacer o no lo que estaban planteando. Ninguna duda.
Estaban plenamente seguros de que iban a ir donde habían planificado. Tenían la certeza absoluta de cumplir sus objetivos. Hacían sus planes creyendo que ellos tenían en sí mismos la habilidad de tener el éxito que había en su mente. Pero fíjate lo que dice Lucas 12:16. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta de la vida. Estos eran sus planes, la perspectiva de una vida extraordinaria, que además la tenía ya en sus manos, no tenía que esperar al futuro, ya lo tenía. Pero se le había olvidado un pequeño matiz. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que la pregunta a la que recurre Santiago es, ¿por qué planificas con este tipo de arrogancia cuando no sabes qué será mañana? ¿Por qué? ¿Por qué planificas como si todo estuviera en tus manos? Además, no oras al Señor ni nada para pedir que te ayude en todo lo que tienes por delante. Simplemente planificas sin Dios. Haces planes como si el mañana te perteneciera. Pero el mañana no es tuyo. Dios no te lo ha prometido. Puritanos como Thomas Watson insistían en esta idea. El hombre presume sobre un mañana que quizá nunca vea. No es dueño del minuto siguiente. No somos dueños de nada. Estamos en una cultura que idolatra la felicidad del futuro. Todo lo que nos venden es, si tienes esto serás feliz. Un coche, una casa, un marido, una esposa. Si tienes esto serás feliz. Pero la Escritura nos recuerda, eres criatura. Estás limitado. No controlas absolutamente nada. El futuro pertenece exclusivamente a Dios. Así que, ¿cuáles serían los procesos que deberías seguir para estar descansando en Dios y en su providencia respecto al futuro? Esto debe conmocionar los pensamientos y condicionar las expectativas de un creyente, si es creyente. Porque la siguiente pregunta que se nos hace es, ¿qué es vuestra vida? Después de planificar y hacer absolutamente todo y ver todo lo que vamos a ganar, lo que vamos a hacer, los estudios que vamos a tener, 4 carreras universitarias, 2 máster, estudiar en Cambridge, ser profesor en Cambridge, ¿qué es vuestra vida? Por lo tanto, Santiago nos obliga a considerar la realidad más olvidada, que nuestra vida es breve y frágil. Todo hombre, por su propia naturaleza caída, no ve sus limitaciones. Tiene un alto concepto de sí mismo. Y en nuestro texto, Santiago menciona al menos 2 aspectos que el ser humano no quiere reconocer, pero el problema es que esto ocurre en la Iglesia. Por eso es la exhortación de Santiago como pastor. El problema es que esto ocurre en la Iglesia. El primero de estos 2 aspectos que el ser humano no quiere reconocer es que el hombre es ignorante respecto al futuro. No sabe qué va a pasar mañana. No sabe. Es lo que dice Santiago en este capítulo, versículo 14. No sabéis lo que será mañana. Está bien que planifiquemos el futuro, pero con Dios, teniendo en mente su voluntad, siendo realistas, aplicando el sentido común y asumiendo principios que nos confirmen en la fe y en las promesas. Lucas 14:28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después, que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo acabar. Vaya insensato. Voy a ir a vivir a tal ciudad, pero no tengo recursos. Me voy a ir a tal país, por fe, pero si no llevas un céntimo encima, la fe no te va a ayudar. Lo que muestras es que eres un insensato estratosférico. Eso es lo que demuestra. Necesitamos un edificio más grande para la iglesia.
y nos vamos a meter en un edificio que vale 1,5 millones de euros. Y vamos a obligar a todos los hermanos a que firmen una cláusula para costear el importe que supone la edificación. Bueno, si hacemos eso, somos unos insensatos absolutos, porque no podemos someter a todas las familias a un pago que no pueden realizar. Los vamos a ahogar a todos. Bueno, pues así es como mucho planifican su vida. ¿Me voy a ir a tal lugar, pero tienes dinero? No, pero me voy por fe. Bueno, pues es tan absurdo como decir, vamos a comprar por fe un edificio de 1,5 millones, a ver quién lo paga. Es lo mismo. No podemos aventurar a tomar ciertas decisiones si no lo ponemos en oración y si lógicamente no tenemos los recursos para afrontar todo aquello. Y si aquello no puede salir de forma natural, como este ejemplo que pone aquí el Señor de que quien va a construir una torre debe primero ver si tiene recursos para hacerlo, entonces no podemos esperar la bendición del Señor. Porque si acometemos tal cosa, luego no podemos decir, es que el Señor me ha abandonado, es que el Señor no escucha mi oración. Pero si no has orado para empezar, y luego el sentido común no te funciona, entonces ¿qué estás esperando? Pues que te venga una calamidad tras otra con toda razón, porque primero no lo has puesto delante del Señor y después la lógica y el sentido común no lo has aplicado. Pues estás donde estás porque tú has querido estar ahí. No es la providencia, has sido tú. Por eso estas personas a las cuales Santiago se dirige estaban hablando de estar 1 año en cierta ciudad trabajando, haciendo negocios, pero Santiago les dice, un momento, ¿de qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Cuando no sabéis qué será de vosotros esta misma noche. Los hombres hacen sus planes y el Señor les dice, no sabéis. ¿Por qué haces estos planes sin mí? No sabes. Así que Santiago está remarcando que un cristiano no puede pensar y planificar su vida como si fuera un pagano. No lo puede hacer. Bueno, lo puede hacer si quiere someterse a 1000 dificultades. Pero esto ya demuestra que su cristianismo está bastante lejos de lo que indica la Escritura. Esta es la situación en la que se encuentra el mismo creyente cuando hace sus planes sin Dios. En la práctica lo que está demostrando es que quiere ser el dueño de su destino y de su futuro. Y a la vez ignora que en cualquier momento de su vida puede ser llamado por Dios. Fijaos que hoy hay muchas personas que se han levantado, fuertes, sanas y jóvenes, y esta noche no van a dormir en su casa, no van a dormir en su cama, porque van a morir. Hay cientos y quizá miles de personas que hoy le va a ocurrir esto, y nosotros no estamos exentos. Esto lo vemos en los accidentes, en los fenómenos naturales, en los atentados que hay en muchos países, en cualquier lugar que estemos. La vida puede ser cortada en un momento. En cuanto el Señor nos llame, ocurrirán ciertas cosas que nos vamos rápidamente. Por lo tanto, lo que se planifica sin Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan tus planes para el futuro? ¿Y en qué situación estamos delante de Dios sabiendo que en cualquier momento nos puede llamar a su presencia? ¿Cómo podemos planificar sin perder esto de vista? Los padres de familia tienen calculado que si ellos faltan en su casa, ¿qué va a pasar en su casa? ¿Tienen todo previsto por si ellos faltan que la familia no pase necesidad? Porque es una responsabilidad que tienen. ¿En qué situación estamos delante de Dios sabiendo que en cualquier momento nos puede llamar a su presencia? Por eso la Escritura nos dice, Santiago nos dice que planifiquemos teniendo esto en cuenta. Que a lo mejor mañana no estás aquí. Planifica teniendo esto en cuenta. En segundo lugar, el hombre no quiere reconocer que es frágil. Dice Santiago, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta es nuestra vida, es neblina. La neblina es vapor, es humo. Así que imaginaos cómo está describiendo el Señor nuestra existencia terrenal. Una neblina que aparece, dura apenas unos segundos, se desvanece sin avisar y nadie puede retenerla. Se acabó. Si nos miramos en el espejo de la palabra, usando este texto, Dios nos dice, mírate bien y observa, eres un vapor que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. No eres nada más, no eres nada más. Nada está bajo tu dominio.
En este texto Dios nos dice lo que somos como seres humanos. Y a pesar de que somos creyentes, muchas veces se nos olvida. Y nos vamos con el resto de paganos que nos rodean pensando y actuando como ellos. Por eso Santiago nos da un parón para que pensemos. Ya sabéis cómo la gente sin Dios no quiere pensar en la muerte, no quiere reflexionar en la muerte, no quiere. Pero esto es algo que a todo ser humano le llega sin ninguna duda. Y en vez de que esta reflexión de la muerte y cómo le llega a todos los hombres le lleve a cada uno a preparar su camino delante de Dios, más bien el corrupto corazón del ser humano le lleva a decir: pues si voy a estar poco tiempo en la tierra, voy a disfrutar de todo, y se entrega a todo tipo de pecados. Olvidan que la única vida que tenemos es corta. Santiago la llama un vapor. Qué poco dura el vapor. Todos vosotros imagino que habéis estado observando una olla de agua hirviendo. Pues observad cuánto dura el vapor. Nada. Pero como nosotros somos creyentes, Santiago nos muestra y recuerda la realidad de nuestra vida. Un vapor que aparece por un poco de tiempo. Claro, este poco de tiempo varía de persona en persona, pero en realidad es poco el tiempo que vamos a vivir aquí. En 100 años ninguno de nosotros estará. Ninguno. Como el vapor aparece cuando nacemos, se desvanece cuando morimos. Este es el ejemplo que nos está dando Santiago. Fijaos cuando éramos niños y pensábamos en el futuro. Cuando tuviéramos 30 o 40 o 50 años, ¿cómo seremos nosotros con esa edad? Pensarán los más jóvenes. Bueno, yo lo pensaba cuando era joven. ¿Qué pasará en el año 2000? Para nuestra generación, el año 2000, viajaríamos todos en cohetes, no habría, por supuesto, coches por las calles ni bicicletas, todo en cohetes. Nos moveríamos con lo que hacen las películas de ciencia ficción, nos trasladaríamos automáticamente sin necesidad de nada. El año 2000. Bueno, se pasó el año 2000, estamos aburridos y no ha pasado nada. No hemos conseguido nada de lo que había supuestamente creado. Toma un álbum familiar o una película de vídeo que tengas de cuando te casaste y verás que muchos de los que hay allí ya no están. Empiezas a quitar, cuanto más años cumples, verás que de tus fotos antiguas y todo esto empiezas a quitar a uno, a otro, a otro, a otro, a otro. Y ya prácticamente quedas tú. Por lo tanto, debes saber, lógicamente, quién es el siguiente. Y esto sí que es una llamada de atención. Sin embargo, a pesar de todos estos constantes recordatorios de parte de Dios, y a pesar de leer lo que se nos dice en las Escrituras, a veces hablamos y actuamos como si fuéramos a vivir indefinidamente. Nosotros los creyentes, incluso nosotros. Pensamos que aunque los demás se mueran, nosotros seguiremos por aquí con la misma salud que cuando teníamos 30 años. Bueno, los que han cumplido 30 años verán que ese año ya se queda para siempre, como todo el mundo sabe. Pero resulta que no, que van pasando los años. Empiezan a aparecer arrugas, el pelo se te pone blanco, empiezas a tener achaques de salud cada vez más frecuentes y más intensos, y esto se prolonga hasta que te vas. De hecho, en eso precisamente radica la grandeza de nuestra arrogancia, en que siendo lo que somos, un vapor, asumimos que el futuro está en nuestras manos, cuando planificamos a expensas de Dios y tomamos decisiones como los impíos, sin Dios. Voy a estudiar tal cosa, pero lo has puesto en oración, has meditado, has visto los principios que tienes que establecer en cuanto a eso. Voy a ir a tal ciudad, pero lo has puesto delante de Dios, has planificado, has aplicado el sentido común y la lógica para ese propósito. Todos los días tenemos que tomar decisiones, en nuestros trabajos todos los días. Antes de salir de casa ponemos el día en manos del Señor y oramos para que Él nos guíe y nos confirme lo que vayamos a hacer para que sea lícito, porque ya sabéis cómo funcionan los trabajos. O sea, no mienten más porque no se puede, no te da tiempo. Pero uno tiene que mantener su posición. El segundo de nuestros puntos es el hombre y sus limitaciones. Porque la pregunta es, ¿somos cristianos? Pues claro que somos cristianos, diremos. ¡Claro que sí!
Entonces esto requiere una nota de atención que nos marca Santiago. En lugar de planificar por nuestros propios medios y asumiendo que lo que nosotros digamos se va a cumplir porque lo decimos nosotros, la nota de atención es, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pon primero las cosas en manos del Señor. Si el Señor quiere. Aquí Santiago expone la alternativa a la arrogancia. Si el Señor quiere no es una frase hecha, no es una muletilla piadosa, sino que es una declaración de fe, cuando la hagamos conscientemente de lo que estamos diciendo, para no caer en atentar contra el tercer mandamiento que dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque si siempre lo decimos y eso es una muletilla, estamos atentando contra el tercer mandamiento, lo cual es peor que si no lo dijéramos. Si el Señor quiere. Aquí estamos haciendo una declaración de fe que implica que Dios es soberano, que Él gobierna sobre absolutamente todo, que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Si el Señor quiere, Dios es soberano para esto. También decimos, o queremos decir con esta frase, que Dios controla cada suceso. Nada se escapa de su consentimiento. Todo ocurre de acuerdo a su voluntad. Que Dios determina cada paso. Los pasos del hombre están determinados por Dios. Nadie va a hacer nada que Dios no lo haya permitido. Y por último, que Dios es el dueño del tiempo, de los planes y de los resultados que eso conlleve. Dios es el autor absoluto de todo, es el creador, es el soberano. Nada se escapa de su consentimiento. Por lo tanto, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere. Reconocemos, a la vez, que nosotros no somos dueños del mañana, que nuestra vida depende de la voluntad de Dios, que nuestras decisiones deben estar sometidas a su voluntad y, por supuesto, que es Dios quien gobierna. Todo esto estamos reconociendo. Tomar una actitud como la de los impíos atrae una exhortación severa. Santiago la identifica. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Si no tienes a Dios en cuenta, te jactas en tu soberbia, porque eres tú el que determina qué va a pasar mañana. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero no te acuerdas de Dios. Voy a estudiar aquí, voy a trabajar allá, voy a cambiar de ciudad, voy a comprar, voy a vender. Pero no dices nada delante de Dios para que te guíen todo esto. Os jactáis en vuestras soberbias. Toda arrogancia semejante es mala. Y aquí tenemos la raíz del problema al que quiere dirigirse Santiago. Porque al planificar nuestra vida a expensas de Dios, le estamos robando a Dios el poder de cumplir con su propósito, ya que se exalta la voluntad humana, que soy yo, no es Dios, que soy yo. Y de alguna manera convierte esta planificación en idolatría. Nosotros adoramos a Dios, pero cuando quitamos a Dios y hacemos lo que nosotros queremos hacer, eso es idolatría. Somos unos ególatras. Todas estas preguntas se nos responden cuando dice Santiago en el versículo 15. Por eso deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Si el Señor quiere, repito. Por lo tanto, Santiago nos llama a reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios. Es la Escritura la que nos enseña que el mundo existe en y por Dios. No solamente que Dios está en todo lugar, no solo que Dios lo llena todo, sino que todo existe por Él. Él lo mantiene en la existencia cada segundo. Así que hace una obra extraordinaria para que todo funcione como funciona. Todo en este mundo, todo acontecimiento, desde el más mínimo hasta el más trascendente, depende de la voluntad soberana de Dios. Esto es lo que enseña la Escritura continuamente. Y no solo en el mundo en general, sino también en nuestras propias vidas. Por eso Santiago es incidente. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque nuestras vidas dependen de la voluntad de Dios, no de la nuestra. Nuestros planes dependen de la voluntad de Dios, no de la nuestra. El apóstol Pablo fue un hombre que tenía la verdad de nuestro texto muy clara en su mente y escribió diciendo: en él vivimos, nos movemos y somos, dijo a los atenienses. Como David también dice en el Salmo 31, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. El Salmo 39 que hemos leído es un desarrollo perfecto de la transitoriedad de la vida, para que pensemos. Como Daniel le dijo a Belsasar,
No has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. El rey que dominaba un gran imperio no llegó a la noche. Antes de caer la noche ya estaba muerto. Nuestro mismo aliento depende de Dios. En Pablo encontramos este ejemplo constante en sus escritos. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:19 nos dice: iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Iré a vosotros si el Señor quiere. En 1 Corintios 16:7. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. En Hechos 18:21. Se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó hacia Éfeso. Así que vemos también en el espíritu de la Escritura que esto es una enseñanza interesante, un recordatorio. Pero repito, esto no podemos tomarlo a la ligera y decir como papagayos, ¿qué es lo que se dice? Dios mediante, Dios mediante, Dios mediante. Pues, buenos días, buenos días, buenos días. O sea, hay que saber lo que estamos diciendo para no caer en atentar contra el tercer mandamiento. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo y decirlo conscientemente, no como papagayos, no meterlo como una muletilla más y aquí vale todo, porque entonces estaremos, repito, atentando contra el tercer mandamiento. Por supuesto que cualquier plan sin referencia a Dios es arrogancia. Cualquier planteamiento de futuro sin poner en oración esa decisión es soberbia. Santiago declara, es mala, no es un descuido, es un pecado que atenta contra el decálogo. ¿Por qué es un pecado? Pues así cierra Santiago esta sección. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. De manera que este versículo es el cierre perfecto de la lógica que nos presenta Santiago. Porque si sabes que Dios es soberano, que la vida es breve, que no controlas el mañana y que debes someter tus planes a Dios, y resulta que no lo haces, entonces estás pecando. Es que yo no mato a nadie, no miento contra nadie, pero no hace lo que debes hacer en estas cosas que parecen triviales. Pero aquí Santiago está diciendo que de trivialidad no tiene nada. Aparece aquí un pecado que podemos tener muy oculto y que puede haber pasado de forma imperceptible, pero que ahora con lo que está diciendo y enseñándonos Santiago sale a la luz. Es decir, estamos pecando contra Dios. Él define aquí el pecado de omisión y dice que no solamente pecas por lo que haces, sino también pecas por lo que no haces cuando sabes que deberías haberlo hecho. Pues también es un pecado. Sabiendo que dependes del Señor en todo, si planificas sin Él, esto es pecado. Saber que el Señor dijo que separados de Él nada podemos hacer y que planifiques tu futuro y tomes tus decisiones a expensas de Dios, esto es pecado. La Biblia no anula la planificación, anula el orgullo. Es de lo que está tratando. Es que tú no eres el dueño absoluto. Pon todas tus cosas en oración delante de Dios. Todas tus cosas. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? ¿Cómo haces tus planes diarios cuando te levantas? Bueno, tengo un hambre, a desayunar corriendo, ni horas para desayunar, y sales corriendo porque llegas tarde, sea donde sea que vayas. Dios no existe para ti, igual que un impío. Si esto es un hábito habitual de tu vida, tienes un problema estratosférico, que es el que aquí está señalando Santiago. Estás cometiendo un pecado bastante grave. ¿Pones cada cosa en oración? A lo largo del día tenemos que tomar decisiones. ¿Pones las decisiones en oración? Bueno, es que no dispongo de media hora para estar en mi habitación, encerrado, solo, no sé qué. Bueno, no hace falta eso, queridos hermanos. Ya sabéis que Nehemías, cuando se presentó delante del rey Artajerjes, oró al Señor en ese mismo instante. Las oraciones deben ser instantáneas y continuas, continuas.
Cuando cualquier predicador o pastor se pone a toser y le entra aquí de todo, está orando para que el Señor le ayude para poder predicar, sin estar tosiendo todo el rato. Al menos eso me pasa a mí. Entonces la oración en cualquier momento puede elevarse delante de Dios. Pero cuando nos levantamos, o sea, no os levantéis de la cama sin orar. No os levantéis. ¿Consultas al Señor antes de tomar tus decisiones? Porque hay decisiones importantes que tomamos en la vida. Mis viajes, mis planes de estudios, mi trabajo, hay muchas decisiones. Mis hijos, no te quiero ni contar. Pero pones todo esto delante del Señor. O en todo caso, hablas como un creyente y planificas como un ateo. Pero esto es incongruente. Santiago nos está hablando como un pastor y nos ha mostrado nuestra arrogancia cuando planificamos sin Dios. Ha descubierto que quizá tengamos un pecado oculto, que lo estamos maquillando como si no existiera, pero existe. Ha resaltado nuestra fragilidad. Ha enfatizado la soberanía de Dios, sobre todo. Nos llama al arrepentimiento y nos recuerda que vivir sin depender de Dios es pecado. Esta exhortación nos debe llevar a grabar en nuestra mente y de forma práctica que no podemos hacer nada sin Cristo. Pero Él mismo ya nos lo ha enseñado. Sin mí nada podéis hacer. Y esto lo tenemos que recordar continuamente. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Cada día cuando despertemos debemos poner toda nuestra actividad delante de Dios para que Él nos asista, nos ayude, nos guíe. Y más aún si hay que tomar decisiones importantes. Es imprescindible que pongamos todo delante del Señor en oración. Es imprescindible. Cada decisión tiene que ser puesta delante del Señor en oración. Y tiene que guardar la lógica de que las cosas deben ocurrir en un sentido natural. No le podemos decir, Señor, que mañana tengamos un edificio de 1,5 millones así. No, tiene que tener una secuencia natural y lógica. Pero no podemos pensar que el Señor es el mago de Aladino, que nos va a conceder deseos, porque esto es otro pecado todavía mayor. Tenemos que orar y aplicar la enseñanza que cada día del Señor nos es expuesta. Por eso es necesario meditar en la palabra de Dios, meditar en lo que hemos escuchado el domingo. No pasarlo a la carpeta del olvido y nunca jamás me acuerdo de esto, porque hoy es el día que Dios se ha preparado precisamente para alimentar tu alma, para guiar tu conciencia y para llevarte por el camino de la santidad, sabiendo qué es lo que Dios demanda de su pueblo y cómo debes actuar en consecuencia. Nos enseña todo esto para que no vivamos de forma arrogante, sino humilde, delante del Señor. La humildad es delante del Señor. Tenemos, por supuesto, el ejemplo de nuestro mismo Señor, cómo cada día se levantaba temprano para orar, aun siendo de noche. Se levantaba temprano para orar. Y cuando llegó el tiempo establecido para llevar a cabo su sacrificio, nos encontramos con este texto que aparece en Lucas 22:42, que puesto de rodillas, también la forma que tomamos para orar es importante. No todo el mundo se puede poner de rodillas, pero Él nos da ejemplo. Puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De manera que para asumir la voluntad de Dios y descansar en su soberanía y en su hora perfecta de la providencia, el Señor actuó consecuentemente, orando y poniendo todo delante del Señor. Y que fuera la voluntad del Señor a lo que Él se exponía, que fuera la voluntad de su Padre, no la suya, la voluntad de su Padre. Pero este es el ejemplo que tenemos que seguir. Cuando oramos ante decisiones que tenemos que tomar, que busquemos siempre cómo obedecer la voluntad de Dios de una manera que sea de acuerdo a la justicia bíblica y a la lógica y el sentido común que nos da también la Escritura. Y es así como podremos actuar en medio de este mundo, y es así como podemos soportar las pruebas y situaciones de tensión que nos pueden sobrevenir, porque todo descansa en las manos de Dios, y estamos tranquilos en que Él, cuando haga lo que tenga que hacer, no tenemos nada más que objetar. Pero si nosotros vamos por nuestra cuenta sin poner nada en sus manos y nos vienen problemas, luego, queridos hermanos, no le digamos al Señor, ay, es que el Señor no me está tratando bien, ay, pobre de mí, ay. Bueno, es pobre de ti por tu culpa. Porque has desoído la palabra de Dios, has seguido tu propio camino y te has dirigido por un entorno completamente distinto al que el Señor está marcando.
Así que teniendo todo esto en cuenta y mirando el ejemplo superlativo de nuestro Señor Jesucristo, es donde debemos hacer el énfasis de que todo, absolutamente todo en nuestra vida, desde la mañana hasta la noche, debemos ponerlo en las manos del Señor, para que Él nos guíe y nos bendiga.